¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Nelson. La verdad que queríamos comunicarnos con usted a propósito de declaraciones que sorprendieron obviamente al mundo de la actividad turística de un candidato a presidente y también de una colaboradora cercana, señalando de que el Estado, en el hipotético caso de que esta fuerza llegara a ganar, va a retirarse de cualquier tipo de apoyo a la actividad turística. Y la verdad que esto ha movilizado incluso a los referentes de todos los funcionarios de turismo del norte argentino que este fin de semana emitieron un documento. ¿Qué los llevó a emitir este documento, en su caso como titular justamente del ente que reúne a todos los responsables de turismo del norte? Bien, en primera instancia estábamos trabajando como región muy fuerte. De hecho, tenemos la semana que viene, el 5 de septiembre, un foro regional que es la primera región que organiza en la historia un foro, donde estábamos como eje temático preparando lo que es la internacionalización de la región. Claro. O sea, estábamos planteando nosotros estrategias para que la marca norte argentino penetre fuertemente en el mercado internacional, y de repente encontramos esta declaración, ¿no? Que por ahí a lo mejor habrá sido algo típico de campaña o que va en línea con el discurso que viene llevando, en este caso, el Partido Libertario, de que el Estado se tiene que correr prácticamente del todo. Y bueno, sí, la verdad que nos ha llamado la atención, de que se declare así con respecto al turismo, ¿no? Como que el Estado no tiene que intervenir, tiene que dejar que actúe libremente el mercado, y bueno, las consecuencias que eso traería para el sector. Nosotros como funcionarios nos vemos en la obligación de que se dé a conocer esto, ¿no? No nuestro, obviamente que no estamos de acuerdo, tampoco se trata ni siquiera de condenar son ideas que van acordes con la gestión que ellos proponen hacer, pero lo nuestro es decir, bueno, que todo el mundo del sector turístico tenga conocimiento de cuáles son las propuestas que quiere llevar adelante este señor en lo que es el área, y también para que después sepamos cuáles son las consecuencias o las posibles consecuencias en el caso de que esta persona pueda ganar. Entonces lo nuestro es hacer la difusión, que el sector turístico tome conciencia, y bueno, después estamos en democracia, cada uno puede votar la idea que mejor le parezca, y quien tiene a cargo la gestión seguramente le dará el perfil que ha propuesto. Ahora, ¿es posible imaginar, al menos en el norte, estamos hablando del norte argentino, una actividad turística que no contemple justamente la fusión o la articulación entre lo estatal y lo privado? No, yo creo que es imposible pensar, es imposible sostener, por ejemplo, el ritmo que estamos teniendo nosotros en Santiago del Estero o en el norte en general, con la generación de infraestructura adecuada para recibir de la mejor manera a los turistas, por la organización de eventos. Nosotros, por ejemplo, aquí en Santiago tenemos ahora el Super 8 de hockey, en una cancha de hockey internacional que está realizada por el Estado provincial. Tenemos este fin de semana, el otro, la carrera de Porsche Brasil, también en un autódromo que está gestionado, digamos, está realizado por el gobierno provincial en colaboración con fondos nacionales. Sí. La situación de pandemia la pudimos pasar, sobre todo el sector turístico, con el aporte primero del Estado Nacional a través de los ATP, a través de los distintos programas de respaldo, y que después fue reforzado con el previaje, lo que permitió una rápida recuperación del sector. Ahora, más allá de esto, realmente nos sorprende, porque uno veía que en este caso del Partido Libertario se atacaban los derechos, si se quiere, asistenciales, o que decía, bueno, a las personas que no tienen trabajo, un plan o una ayuda alimentaria, que estaban totalmente en contra de eso. Pero aquí estamos hablando de un sector que genera, ¿no? Que genera movimiento económico, que genera trabajo, genera inversión. O sea, es impensado de que un empresario del sector privado pueda invertir si no hay un contexto que le garantice, en cierto modo,
algún reintero o algún recupero y posterior ganancia de su inversión, que es lo que pasó aquí en Santiago con la cantidad de hoteles nuevos que se hicieron, la ampliación de los hoteles que ya estaban, la mejora en calidad de servicios en cuanto a estrellas, tanto en Termas de Río Hondo como en Ciudad Capital. Ahora, estoy pensando, por ejemplo, que para la actividad privada sería casi imposible emprender de motus propio y con fondos propios, por ejemplo, la construcción del Estado Madre de Ciudades, o por ejemplo el Centro de Convenciones, que son dos lugares en donde habitualmente en Santiago del Estero se realizan distintas actividades y que movilizan a muchos turistas y visitantes. Sí, imagínese usted, por ejemplo, para hacer el MotoGP, que haya que hacer un fondo común entre distintos empresarios de las Termas de Río Hondo, de Tucumán también, porque de hecho cuando se realiza el MotoGP, Tucumán es uno de los primeros lugares donde se llena. Claro, te hay diría, demanda. capaz que primero que Termas de Río Hondo, te diría. Claro. Entonces ahora, imagínese usted que yo tengo que golpear la puerta a un hotelero de Tucumán o de Termas de Río Hondo y decirle, mire, para que se haga el evento tiene que poner cada uno $1.000.000, 5 millones o lo que fuera, como para poder completar y realizar el evento. Es inimaginable, es inimaginable. Y por eso le decía, en este caso, el impacto que genera el MotoGP, por nombrar uno de los tantos eventos, tanto en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero Capital, como en Tucumán y otras provincias de la región, eso se perdería, por ejemplo. Entonces, es eso, ¿no? Lo nuestro es decir, obviamente, que no estamos de acuerdo, que nos llama la atención que se lo trate con tanta liviandad, que lo incluya dentro del paquete del discurso de que el Estado debe correrse, y bueno, oportunamente él deberá, digamos, el partido deberá aclarar a qué se refiere o cuáles son las medidas que tomaría, porque hay una preocupación muy profunda en el sector y es un sector amplio. Claro. Y electoralmente no, me parece no le conviene. Ustedes tienen dentro de poco reunión del Consejo que reúne a todos los referentes de la actividad turística del país. ¿Este tema va a estar presente? Sin duda. Tenemos mañana, sé que pasado mañana, en Entre Ríos, el Consejo Federal de Turismo, donde va a estar también su presidente, que es el presidente del ente ahí de Turismo de Tucumán, Sebastián Llovelina, él está como presidente del Consejo Federal. Y ha habido una preocupación de las otras regiones también que se quieren manifestar en este aspecto y entiendo también que se va a tratar en la mesa este tema como otros más que nada como una posición general, ¿no? De hecho, en el norte nosotros tenemos Jujuy, donde Jujuy está gobernada por la línea de Cambiemos, una línea diferente obviamente a la que tenemos nosotros, donde prácticamente de este espacio sale el candidato a vicepresidente o precandidato. Sí, Gerardo Morales, Gerardo Morales, y digamos, esa línea también está en contra de lo que se manifiesta desde el Partido Libertario. Por eso Federico Posadas firmó también entonces políticos. ¿Cómo, perdón? Federico Posadas, entonces el titular de turismo de Federico Jujuy, Posadas, firmó. Adhiere también, obviamente, y de hecho Jujuy es una de las provincias que viene invirtiendo muchísimo en lo que es turismo a partir del Estado, ¿no? O sea que más allá de lo discursivo, creo que todas las provincias del norte, el Estado ha estado presente, el Estado provincial y el Estado nacional, a través de obra de infraestructura, programas de incentivos, etcétera, para que se pueda desarrollar el turismo. Llama mucho la atención porque justamente las políticas vinculadas con turismo, el previaje entre ellos como programa, justamente fue una de las políticas de este gobierno nacional que tienen amplísimo consenso en distintos ámbitos de la política y de la economía también. Sí, entre un contexto totalmente adverso, creo que sí hay algunas cosas destacables de esa gestión nacional. Una de ellas ha sido el turismo, ¿no? Fuera de los momentos precisos de la pandemia, pasada la pandemia, los índices de recuperación, la generación de empleo, la generación de inversiones, muchísimo han venido de la mano del turismo, y esto, como te digo, es claramente el mercado no va a intervenir si no ve un contexto favorable. Imagínese usted, yo le cuento esto como una anécdota. Estaba hablando con uno de los hoteleros de aquí hace un par de semanas, antes de todo esto, que tiene uno de los hoteles con mayor cantidad de habitaciones aquí en Ciudad Capital. Y él era un empresario de otro rubro, o sea, tenía galerías comerciales, tenía
y yo le pregunto, le digo, ¿cómo te has involucrado en la actividad turística en un hotel? Y me dice, mira, yo me he decidido a invertir en un hotel de esas características cuando he visto el centro de convenciones, el Forum, que sería un centro de convenciones que tenemos aquí en la provincia con capacidad para 3.000 personas. Él decía, en Santiago había 2.000 plazas en ese entonces, en el 2012 había 2.000 plazas, 2.000 camas, ahora hay más de 3.000, ¿bien? Y decía, ¿cómo? Hay 2.000 camas y tenemos un centro de convenciones para 3.000 personas. O sea, como que es un número que no cierra. Claro. Entonces, justamente porque es la idea. Nosotros, el desarrollo al que estamos apuntando desde el punto de vista de infraestructura no es para satisfacer la demanda que podamos llegar a tener hoy por la oferta, sino es para ampliarla, justamente para forzar a la inversión. En este caso, a él ha sido uno de los que ha invertido pero es por eso, justamente por el empujón que le da el Estado. Bien. A través de la obra. Si la obra no se hacía y probablemente hubiera invertido en otra cosa. Bien, Nelson, muchísimas gracias por este contacto con el EB12. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, no, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Nelson Bravo, presidente del Ente Norte de Turismo.